Buenos días, soy Jordi Planti. Primero de todo quería agradecer todos los mensajes que he recibido del último vídeo que hice de las 5 fases del ego. Es un vídeo que gustó mucho y no hay nada más que me llene que poder ayudar a todo el mundo que vea este contenido. Porque es un contenido que a mí me ha ayudado mucho y que además de explicarlo me sigue ayudando a mí mismo. Así que me ayudo a mí mismo a través de vosotros, así que gracias. Lo que voy a hacer en este vídeo es desentrañar un poco las 5 fases del ego que hablamos en el anterior vídeo. Empezaremos por la primera, que es donde nos pasamos la mayoría del tiempo, que es el reinado del ego. Primero de todo tenemos que entender que cuando nacemos, o incluso antes de nacer, estamos conectados a nuestra madre, estamos conectados a un flujo de la vida. Y cuando nacemos es cuando tenemos la primera experiencia de separación. Es una sensación de confusión, por eso también el niño llora, porque no entiende qué está pasando, porque estaba en un estado y de golpe pasa en otro estado donde está separado de todo y de todos. Hay que entender que en el momento del nacimiento y en el momento de esa separación es cuando se crea el ego de cada uno de nosotros. El ego forma parte de nosotros, es nuestra naturaleza, tampoco tenemos que sentirnos mal por tener ego, es como pedirle a una serpiente que no muerda, es su naturaleza, no es ni bueno ni malo, no hay que juzgarlo, simplemente es algo que forma parte de nuestro ser y que debemos utilizar, ya sea de manera inconsciente o de manera consciente, para experimentar esta vida que se nos ha regalado. Entonces, depende de si el ego te domina a ti o tú dominas el ego, evidentemente la experiencia será diferente. Tampoco la quiero juzgar como mejor o peor, aunque tengo mi opinión, será totalmente diferente. Entonces, digamos que cuando vivimos desde el reinado del ego, vivimos dormidos, vivimos desde esa inconsciencia en el cual el ego domina todos nuestros pensamientos, nos hace creer y nos autoengañamos creyéndonos que la vida es de una forma porque juzgamos algunas cosas, pero realmente estamos a su merced. Estamos siendo totalmente inconscientes y nos estamos dejando manipular por el ego porque no somos conscientes de que lo tenemos. Nosotros sentimos los pensamientos de nuestra mente, que todos vienen del mismo sitio, nos da la sensación, y todos nos hablan en primera persona. Pero realmente no vienen del mismo sitio. Tenemos dos sistemas de pensamiento. Y además es muy fácil, a la que te preguntas un poco cómo funcionas tú y te cuestionas un poco tu existencia como te darás cuenta que hay días que piensas una cosa y al día siguiente piensas otra totalmente diferente. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, que soy la misma persona y soy el mismo ser, piense dos cosas totalmente antagonistas, totalmente opuestas, con un espacio de tiempo muy corto? Porque cada pensamiento viene de un sistema de pensamiento. Hay el sistema de pensamiento de la conciencia, del alma. También quería hacer hincapié en que tenemos que vigilar mucho la comunicación, porque las palabras son neutras, las palabras no tienen peso, no tienen valor, no tienen significado. Somos nosotros que les atribuimos un concepto a esa palabra y a través de ese concepto le atribuimos un significado. Y por eso también se crean tantos problemas de comunicación entre las personas, porque cada uno, desde su mapa, desde su sistema de creencias, va a entender una palabra con un concepto y otra persona lo va a entender con otro, se le va a dar significados diferentes. Entonces, yo muchas veces voy a utilizar palabras que puedan tener rechazo en tu cabeza y no quiero decirte que no tengas ese rechazo, simplemente que te abras de mente y recuerdes que a lo mejor a lo que yo me estoy refiriendo no es de lo que tú te estás percibiendo. Porque aquí, cuando hablo de conciencia, también podríamos hablar de alma. Es decir, hay una parte de nosotros que es un misterio, que no conocemos y no pasa nada por hablarlo, en el cual tenemos muchas cosas que no tienen materia, que no se pueden tocar, no se pueden percibir con los sentidos, como son la intuición, como son la imaginación, como son la memoria, déjà vus que tiene mucha gente. Es decir, hay muchas cosas que sabemos que existen, pero no sabemos de dónde vienen. Y evidentemente vienen de un sitio que es diferente a donde opera el ego. Digamos, podríamos separar estos sistemas de pensamiento como amor y miedo.
Hay una parte de nosotros que es todo amor, es una parte más eterna, que desconocemos qué significa esa palabra eternidad, pero digamos que es una parte que no va ligada a la muerte y no tiene miedo, por lo tanto es el opuesto al miedo, es el amor. Y el ego, que es nuestra parte de existencia que se crea en el momento que nacemos, no deja de ser una ilusión y una herramienta que tenemos que utilizar para vivir esta vida que vivimos. Y el ego se va a basar en nuestro cuerpo y nuestros sentidos, porque va a tener muchos miedos. Va a tener miedo a morir, va a tener miedo a ser rechazado, va a tener miedo a no pertenecer a un grupo, va a tener miedo a la pobreza, va a tener muchos miedos. Entonces, tenemos que vigilar porque muchas veces el pensamiento que tenemos viene de un origen de miedo y otros pensamientos vienen de origen de amor. Entonces, cuando aprendemos a identificarlos, sabemos que debemos elegir siempre el del amor, porque la elección del pensamiento del amor siempre nos van a llevar a una evolución, a un crecimiento en la vida en el cual nos vamos a sentir muy bien. Si operamos desde el miedo, si operamos desde el ego, que es lo que hacemos la mayor parte de la vida antes de despertar, que despertar es una palabra que muchas veces también crea rechazo porque parece que te estás refiriendo a una secta. Yo me acuerdo de una serie de Aquí no hay quien viva que salía un capítulo en que hablaban del gran despertar y a mí esa palabra me generaba mucho rechazo antes. Despertar nos referimos a que mientras vivimos inconscientemente desde el ego, estamos dormidos, no estamos controlando todo nuestro ser, estamos viviendo solo desde una parte y desde esa parte no podemos ver el todo y si no vemos el todo no estamos viendo la verdad, por lo tanto estamos viviendo una mentira. Es que a veces hay que ir atando cabos, que es lo que más cuesta, y el ego encima te hace pensar que plantearte y cuestionarte estas cosas y reflexionar sobre estas cosas es una pérdida de tiempo, entonces no lo haces y te sigue dominando más. Cuando nacemos y se crea el ego se parte en dos. Se parte en la personalidad, es decir, nosotros nacemos en unas circunstancias, en una familia, en un entorno, en una comunidad, en un país, en una época temporal y nosotros de manera inconsciente vamos aceptando muchas cosas que vemos y vamos rechazando muchas otras que vemos. Hay cosas que las hacemos admisibles y que nos gustan y forman parte de nuestra personalidad y hay muchas cosas que las hacemos inadmisibles y entonces las ponemos en la sombra. Pero no es que... lo que tenemos que entender aquí es que cuando nacemos somos un todo y a medida que vamos creciendo nos vamos identificando con una parte de ese todo y nos vamos alejando de otra parte de ese todo. Por lo tanto, estamos rechazando una parte de nosotros mismos. Y ese rechazo es la sombra. La sombra es donde guardamos de manera inconsciente todas las cosas que no aceptamos de nosotros. Y esa sombra es justamente la que provoca que tengamos ciertos comportamientos o ciertos juicios. Cuando tú juzgas algo que está haciendo una persona, es porque tú no te permitirías hacerla. Al no permitirte hacerla es porque eso que está haciendo ella, tú lo has clasificado como admisible. Y el tema es que si entendemos que la realidad es una percepción, porque si solamente estamos viendo una parte de la realidad, porque desde el ego solo vemos una parte, significa que estamos percibiendo. Y esa percepción es diferente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nadie puede decir que su verdad sea mejor que la verdad del de enfrente. Si tú juzgas algo de otra persona, en el fondo es algo que estás juzgando de ti, que no te has permitido porque lo tienes almacenado de manera inconsciente en la sombra. Y eso provoca que le vayamos dando forma a ese ego, y ese ego cada vez se siente más separado del todo, porque a medida que nos vamos haciendo mayores, te vas identificando cada vez más con todos los rasgos de tu personalidad y te vas alejando cada vez más, o eso te crees, de todos los rasgos que has metido en la sombra. Y eso en el fondo lo único que hace es separarte de ese ser auténtico que eres, que es ese todo, ¿no? Y entonces el ego utiliza pues los juicios y utiliza las creencias, el sistema de creencias, para percibir la realidad. Y desde ese sistema de creencias y desde esos juicios, la realidad que vamos a ver siempre va a ser falsa, nunca va a ser la verdad.
del todo, porque siempre estará distorsionada de nuestra percepción y de nuestro pasado. Es decir, cuando vivimos desde el ego, estamos trayendo constantemente en el presente todo nuestro pasado, todo lo que hemos vivido, que es lo que ha hecho que creemos esta personalidad y que creemos esta sombra, que nos provocan esos comportamientos y nos provocan esos juicios hacia los demás y hacia el mundo que percibimos a través de los sentidos, porque los sentidos además también nos engañan, pero nos engañan justamente porque lo hacemos desde esa percepción errada que es el ego. Entonces, cuando vivimos desde el reinado del ego, que yo me he pasado 39 años de mi vida prácticamente, tenemos dos opciones: o tomar conciencia de todo esto o seguir como siempre. Tú tienes la libertad de seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora y nadie te tiene que juzgar por ello porque es tu vida, es tu decisión. Pero si tú en algún momento empiezas a tener esa sensación de que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, significa que tú estás sintiendo ese despertar. Puedes seguir eligiendo quedarte dormido o puedes empezar este proceso de despertar. Y este proceso de despertar, para poder llegar a la segunda fase, que es a la lucha del ego y empezar a llenar tu manera de ser de otra manera que no lo habías hecho hasta ahora, porque hasta ahora los vacíos que tú sientes los estás llenando con consumo de cosas externas, ya sean cosas, experiencias, lugares o personas, porque como te sientes separado de lo que realmente eres, hay una parte de ti que se siente separada, digamos que tienes un vacío y ese vacío necesitas llenarlo con cosas, pero como estamos acostumbrados por lo que nos enseña la sociedad de llenarlo con cosas que son perecederas, es decir, que se consumen y cuando las has acabado de consumir ya te vuelves a sentir vacío, tú te puedes pasar toda la vida haciendo eso. O puedes entender que hay otra manera de llenarte, otra manera que te sigues manteniendo lleno siempre, porque es una completud, es una manera de estar lleno que viene de dentro, no viene de algo externo. Cuando tú entiendes que esa otra manera es de, en vez de llenarte de manera externa, es llenarte de manera interna, es cuando empiezas a entender, primero de todo, en la complejidad de nuestro ser. Somos cuerpo, evidentemente, tenemos un cuerpo para sentirnos separados y experimentar todos los placeres que nos da esta vida. Tenemos una mente, la mente es un poco el puente entre esta realidad física y nuestro auténtico ser, que es nuestra conciencia, nuestra alma, y en ese ser triple que somos, podemos vivir y experimentar la vida. Si tú eres consciente de que no solo eres un cuerpo, sino que eres un ser complejo, es cuando ya puedes empezar a elevar la conciencia. Y elevarás la conciencia empezándote a hacer preguntas. Estas preguntas, todo el mundo que empieza a despertar en algún momento se las tiene que hacer. Es, ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? Porque a mí me ha pasado, yo tengo mi oficio, quiero mucho mi oficio, tengo mi negocio, tengo otras cosas ahora también que he desarrollado hace poco, pero tengo mi negocio de toda la vida, que hace más de 15 años que lo tengo, en el cual llegó un punto que me pregunto, ¿pero en serio la vida es tener que atender este negocio toda la vida? ¿No hay ningún propósito mayor de mi existencia aparte de ayudar a personas a preparar sus coches? Estas preguntas son las que empiezas a cuestionarte de que seguramente hay más cosas que puedes hacer para aportarle valor al mundo. Y eso es cuando ya, de alguna manera, se te está despertando la conciencia y además estás queriendo cambiar. ¿Por qué? Porque no te sientes orgulloso de ti mismo, porque empiezas a identificar que el ego te está engañando y que tienes el amor propio bajo, porque no te gustas. Hay hábitos de ti que no te gustan, cómo inviertes el tiempo no te gusta, cómo te sientes no te gusta. Entonces, cuando te das cuenta que tienes el poder de cambiar todo eso, porque ya no eres una víctima de las circunstancias, sino eres un creador de una realidad, cuando te estás haciendo ese cambio de víctima a creador, empiezas a querer cambiar muchas cosas de ti mismo. Empiezas a querer cambiar hábitos, comportamientos, distracciones, empiezas a cambiar
vicios, empiezas a querer sentirte mucho más orgulloso de ti mismo. Pero claro, aquí hay un problema. El ego lleva tanto tiempo dominando tu vida que es como un animal salvaje, hay que domarlo. Y para domar ese ego no es fácil, porque lleva mucho tiempo dominando tu ser. Y ahora es cuando empieza la lucha del ego. Yo a las personas que están aquí en el reinado del ego, tengo que ser muy humilde. No puedo ayudar. No tengo la capacidad para ayudar, y además, que a veces me pasa, porque tiendo a querer ayudar incluso a las personas que no quieren ser ayudadas, y eso es un error, que por cierto ya he conseguido sanar dentro de mí, pero la verdad es que me encantaría, toda la gente que está dormida, que poder tocar algo que hiciera que se despierten, pero eso es algo que no depende de mí, y que yo tampoco debo pretender hacer eso, no soy un salvador del mundo ni nada. Pero sí que a lo mejor algún día se ocurre alguna manera de ayudar a personas que están dormidas a despertarse, no lo sé. La cuestión es que el despertar es un proceso, no es estar dormido o estar despierto. Es poco a poco, te vas despertando y realmente no dejas de despertarte nunca, es decir, nunca estás despierto del todo, hasta que te mueres. Entonces, digamos que es un proceso. Los que ya tienen un principio de despertar y que empiezan a querer cambiar, empiezan a querer mejorar, empiezan a entender que la vida puede ser mucho mejor que la que tienen ahora, porque tienen mucha más capacidad de crear otra vida diferente a la que hemos creado de manera inconsciente a través de nuestro ego, a esas personas sí que les puedo ayudar toda esa información o los planes de transformación que tengo. Y aquí el primer paso es empezar la lucha con el ego. Cuando ya has empezado a despertar, es cuando empiezas a empezar la lucha con el ego. Si estás totalmente dormido y no has empezado a despertar, sigue dormido hasta que, como hay una frase que me encanta, es un perro que tiene un clavo clavado en el culo y no para de llorar, y un hombre le pregunta al dueño del perro que por qué no deja de llorar y por qué no se saca el clavo, y la respuesta es porque todavía no le duele demasiado. Entonces siempre hay un impacto emocional, siempre hay un trauma o un conflicto, o en mi caso hubo un sueño en el que me vi a mí mismo con mi hijo sin ganas de jugar con él, porque mi vieja identidad, las cosas que hacía y cómo entendía la vida, no tenía cabida el poder jugar con mi hijo. Y ahí fue un shock para mí ese sueño, y es cuando ese fue mi detonante para empezar a cambiar todos mis hábitos y toda mi manera de ser. Cuando empiezas la lucha con el ego, es quizá el momento más difícil, porque justamente, fíjate en la palabra, es lucha, cuando no debería ser una lucha, pero sí que es verdad que todos tenemos que pasar por este momento de lucha, más que nada que el ego que vive en nuestro cuerpo está adicto, porque el ego en el fondo lo forman los 50 billones de células de nuestro cuerpo, que están acostumbradas a recibir una química de nuestra mente, es decir, todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos genera una química, y esa química la reciben todas las células de nuestro cuerpo y se vuelven adictas a esa química. Entonces, cuando tú quieres cambiar, porque estás operando desde la conciencia, hay un momento, por ejemplo, cuando quieres ir al gimnasio y hoy quiero ir al gimnasio y estoy comprometido a ir al gimnasio, dentro de 2 horas voy al gimnasio. Cuando llega al cabo de 2 horas, empiezas a recibir pensamientos de justificación. Bueno, mejor empezamos mañana porque tienes que hacer esto, porque no sé qué. Y empieza esa palabrería del ego, y el ego empieza a tapar ese pensamiento que venía de la conciencia, y te estás olvidando del compromiso que habías adquirido contigo mismo. Entonces, esa lucha se vuelve muy difícil, porque el ego siempre ha ganado las negociaciones con tu conciencia, y que empiece a ganar las negociaciones la conciencia es un proceso que se hace complejo. Realmente lo que hay que hacer es cambiar químicamente la adicción de todas las células de tu cuerpo, por eso tiene un proceso, y durante este proceso tienes que esforzarte mucho, tirar de un desgaste de energía muy grande, de mucha voluntad,
de mucho sacrificio y de remar y de no fallar, al menos 30 días. Yo tengo contrastado que son 30 días. En 30 días, si has conseguido no fallar, has cambiado un hábito. Porque eliminarlo no puedes eliminarlo, lo único que puedes hacer es cambiarlo. Y si tú consigues esforzarte durante 30 días a hacer algo, al final lo acabas cambiando. Sí que es verdad que lo hablaremos en el siguiente vídeo, cuando pasemos de la lucha al dominio del ego, sigue viendo un riesgo a recaer porque de momento solamente hemos trabajado el comportamiento. Y cuando pasamos de la lucha al dominio, tendremos que pasar a hacer un cambio de identidad. Porque desde esa nueva identidad, desde esa nueva personalidad y sombra, tendrás unos gustos diferentes, tendrás cosas que te gustan y que no te gustan que serán totalmente diferentes. Fíjate que uno de mis peores vicios de mi vida, que ha sido la marihuana, cuando estaba en la lucha del ego, que ya había cambiado muchas cosas de mí y ya no fumaba, sí que sentía deseo y la echaba de menos, porque seguía entendiendo desde mi vieja identidad, desde mi vieja personalidad, que formaba parte de mi felicidad y sin ese factor no podría ser plenamente feliz. Por eso echas de menos algo, porque le has dado un significado para llenar algo que crees que te falta cuando no te falta. Pero cuando consigues entender todo esto y empiezas a cambiar, empiezas a darle forma a una nueva identidad, a una nueva personalidad, porque entiendes que antes la habías construido de manera inconsciente y ahora la estás construyendo de manera consciente, mi nueva identidad no necesita la marihuana para ser feliz. Incluso la rechaza. No me supone ningún problema si alguien lo ejerce delante mío, pero ya no la echo de menos y eso es fantástico. Pero bueno, nos centramos primero en este apartado, haremos un resumen. Nivel 1, reinado del ego. Nivel 2, la lucha del ego. Entender que no solo somos cuerpo, que no solo la vida se percibe a través de los sentidos, que tenemos una personalidad y que tenemos una sombra, que somos ambas cosas, aunque lo hayamos rechazado dentro de nosotros, sigue estando dentro de nosotros y nos condiciona la vida, nos genera un tipo de comportamientos y nos genera unos juicios y unas creencias. Y eso marcará el nivel de vida que tengamos. Y si todo eso lo hemos hecho de manera inconsciente debido a que hemos desarrollado ese ego en una etapa muy temprana de nuestra vida, en nuestra infancia, y no hemos tenido la capacidad de poderlo hacer de manera consciente, el problema es que nos hemos olvidado que podemos volver a crearlo, podemos volver a cambiar esa personalidad. Pero como nos hemos identificado tanto con esa personalidad, nos pensamos que solo somos esa personalidad. Y esa personalidad va ligada al cuerpo, y no es verdad, somos muchísimo más. Así que, para empezar a despertar y poder pasar de la fase 1 del reinado del ego a la fase 2 de la lucha del ego, entender que somos un ser complejo, que no solo somos cuerpo, entender que tenemos una conciencia que realmente es nuestra auténtica identidad, que es muy guay hacerse preguntas existenciales para entender la profundidad de lo que realmente somos, porque yo creo que no hay límites, porque el ego sí que entiende de un espacio-tiempo y de algo material, pero la conciencia no. La conciencia es algo que el entendimiento escapa a nuestro control porque no tiene límite, no tiene fin, entonces es algo eterno, es algo que, por lo joven que es la civilización y la especie humana, escapa a que podamos entenderlo de manera completa. Tampoco nos tiene que preocupar, no necesitamos entenderlo de manera completa. Lo único que necesitamos es cuál de las dos maneras de vivir nos aporta una mejor vida. ¿Es mejor vivir de manera inconsciente desde el ego o es mejor vivir de manera consciente desde el amor? ¿Cómo experimentarás mejor la vida? ¿Cómo la disfrutarás más? Yo creo que es bastante evidente, no creo ni que haga falta decirlo. Entonces, si tú ya estás teniendo deseo de cambiar y de ser mejor y de seguir ese proceso de despertar, porque recordar que es un proceso que nunca termina, y quieres dejar de sentir esos vacíos que sientes dentro y quieres ya empezar a aplicar otra manera de percibir la vida y de vivir, aplica todo eso, empieza a luchar con el ego para cambiar
todas las cosas que no te gustan de ti, y en el próximo vídeo hablaremos de la siguiente fase de pasar de la lucha al dominio del ego. Nos vemos, chao chao.